Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Es un gozo poder nuevamente estar juntos a través de este momento que nos permite el programa y que podamos realmente compartir, por sobre todas las cosas, la palabra del Señor. Hoy quisiera hablar acerca de la experiencia de una sanidad que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 12. San Marcos 2, del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no había ni aún a la puerta, no cabían, ni aún ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué hermoso pasaje para poder mirarlo y poder recibir realmente lo que allí hay para que pueda ser de bendición a nuestra vida. El paralítico es una representación del hombre con una gran necesidad y que no conoce a Dios. Está como representando a la persona que no tiene el conocimiento de las cosas de Dios y está en su miseria, en su enfermedad, en su problema. Y por estar en ese estado es necesario que podamos acercarlo o traerlo a Cristo, que es el único que puede sanarlo, levantarlo, liberarlo de esa condición en la cual está. Quienes sobresalen en la historia que hemos leído son los 4 hombres quienes, superando todos los obstáculos, pusieron al paralítico allí mismo en la presencia de Jesús. La forma en que estos hombres actuaron por fe nos enseña cómo podemos ayudar para salvar a los que están perdidos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros que también están en necesidad de conocer al Señor? Nos enseñan la importancia del trabajo en equipo y el valor de la unidad con un solo propósito. Ellos se unieron, se juntaron y realmente trabajaron juntos con un propósito que era poder realmente llevar a este hombre a los pies del Señor. Para que el paralítico sea traído a Cristo se requiere de personas compasivas. Es más, podríamos decir, para tomar una lección para nuestra vida, que si queremos traer a alguien a los pies de Cristo, tenemos que usar de esa compasión que era propia del Señor. Cuando el Señor se reunían las multitudes, el Señor dice que tenía compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El versículo 3 de este pasaje que leímos dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. No se conoce el nombre de estos hombres, ni siquiera se conoce de dónde eran. Por eso pero eso en realidad no era importante. No era importante que se dieran los nombres o quiénes habían sido, sino que en realidad el texto, en vez de detenerse en ese tipo de detalles, nos muestra
lo que ellos hicieron. Es decir, lo que sobresale es la acción, la actitud que ellos tuvieron. El énfasis está puesto en la compasión y la amistad que tenían con este paralítico. Qué importante, ¿no? Que la compasión, el amor, puede llevarnos realmente a poder hacer los sacrificios que sean para poder llevar a alguien y que reciba la bendición de Dios. Tal vez podemos compararlos, no fueron como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Los amigos de Job en realidad lo único que querían era buscar o indagar las causas de su sufrimiento y lo único que hacían era ahondar más el sufrimiento. Ni tampoco eran como eran estos cuatro como los fariseos, quienes estarían más interesados en descubrir alguna falta, alguna transgresión o pecado que justificara ese castigo por el cual estaba en esa condición. Tampoco era como algunos que realmente lo único que hacen es sentir lástima por los demás, pero en realidad no hacen nada al respecto. Lo que hicieron aquellos hombres nos recuerda a un personaje de una parábola, que es el buen samaritano. Misericordioso, sensible, se ocuparon de él procurando llevarlo ante el Señor. Qué importante la actitud que nosotros también debemos imitar para que puedan otros alcanzar la bendición de Dios. Llama la atención que fueron cuatro los que llevaron al paralítico. Tal vez uno o dos hubieran sido suficientes para ayudarlo, pero en realidad en esto está el ejemplo de que realmente debemos trabajar en comunión. Debemos tener un propósito cuando servimos al Señor y cuando nos unimos con ese propósito, realmente vamos a ver a las almas llegar a los pies del Señor y nuestra vida y nuestras vidas podrán ser de bendición a todos aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice algo muy, muy hermoso. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante tener esta actitud y poder reunirnos y poder unirnos a otros que tienen el mismo sentir y ese mismo propósito de poder hacer lo que está de nuestra parte para que las almas puedan llegar a conocer al Señor y puedan llegar a los pies de Cristo. Para que el paralítico pudiera llegar a Cristo fue necesario superar obstáculos. Versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, a Cristo, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aunque Jesús siempre está cerca, suele haber, sin embargo, obstáculos que impiden llegar a él con facilidad. Llegó el momento cuando los cuatro hombres se dispusieron a llevar a su amigo a Jesús, seguramente llenos de entusiasmo, de esperanza y por sobre todas las cosas con una gran confianza, con una gran fe. Para ellos el tiempo era el correcto, era el oportuno. Jesús estaba allí, estaba hablando allí en la casa a los que estaban reunidos y a toda esa multitud que se había agolpado alrededor de la casa. Tal vez no habría otra oportunidad para esto. Solo tendrían que convencer al paralítico, debido que a su condición en realidad no iba a ser tan difícil, porque este hombre estaba con una gran necesidad. De todas maneras, las personas no vienen a Cristo con facilidad y realmente entendemos que a veces no es tan fácil poder acercar a una persona a los pies de Cristo. Por supuesto, no podemos generalizar. Hay personas que se acercan al Señor y cuando Dios, a través de la palabra, habla a sus corazones, abren sus corazones y reciben la bendición. Pero muchas veces hay excusas para poder acercarse al Señor. Aunque dispongamos venir a Cristo, aunque haya en nosotros la disposición, en las personas, la disposición de venir al Señor, pueden presentarse obstáculos que el mismo enemigo de nuestras almas, que es Satanás,
puede poner en el camino con el fin de desanimarnos o de impedir que podamos llegar a conocer al Señor y a tener un encuentro con el Señor. Y esto es algo que lo sabemos quienes llevamos la palabra y quienes hemos hablado a las personas para conducirlos al Señor. ¿Cuántas veces se han producido estas situaciones que parece que pueden llegar o pueden venir al Señor, pero hay algo siempre que les es de obstáculo para poder llegar? En este caso, el obstáculo para llegar al Señor, para poder llegar hasta donde Él estaba, era la multitud que se había agolpado, que estaba llenando la casa. ¿Cuál es el obstáculo que impide hoy que las personas puedan llegar a Cristo? Esto es una figura o nos puede dar a pensar cuántas cosas pueden ser obstáculos en la vida de las personas hoy para que puedan acercarse al Evangelio, al Señor, para recibir la salvación y todo lo que el Señor quiere. Puede ser la religión, las costumbres, la familia, los amigos, los afanes de este mundo. Cuántas cosas que el mundo realmente tiene, los placeres, o tal vez la mala actitud de algún creyente que haya a lo mejor puesto en sobreaviso de que hay algo que no está bien, o el que dirán los demás. ¿Cuántas cosas pueden suceder que pueden ser obstáculos reales que nos impidan llegar realmente al Señor? En este caso es nuestra labor, como la de aquellos 4 hombres, ayudar a las personas a sortear los obstáculos y llevarlos a Cristo. Qué hermoso esto, ¿no? Que podamos ser como aquellos que realmente pudieron sortear todas esas dificultades y poder llevar a este hombre a donde estaba el Señor. Porque para que el paralítico sea llevado a Cristo se requería persistencia. Dice que estos 4 hombres, cuando vieron la multitud que estaba agolpada y tapando la puerta, seguramente se habrán sentido como que, ¿ahora qué hacemos? Sin embargo, decidieron entrar por el techo de la casa, donde abrieron un agujero para poder bajar al hombre enfermo. Mire la idea, no estaban convencidos de que debían quedarse afuera o tal vez regresar a donde habían venido, sino que era el tiempo, era la oportunidad, el Señor estaba allí y ellos habían tomado la determinación y estaban realmente con esa fe persistente de llegar y llevar a su amigo hasta donde estaba el Señor. Seguramente Jesús habrá oído los golpes, ¿no?, en el techo y seguramente ver cómo la casa en un momento se habrá llenado de polvo. Imagínense en una casa que no eran grandes las casas en aquel tiempo y realmente, hacer un agujero en el techado iba a ser incómodo, los ruidos, el polvo y toda la incomodidad. Lo cierto es que de todas maneras, frente a esta situación inusual que tal vez nadie hubiera esperado, Jesús estuvo atento a lo que estaba ocurriendo. Detuvo en ese momento su prédica, su mensaje, su enseñanza. Y dice que al ver la fe de ellos, que bajaban a este hombre que estaba en esa situación, en su cama, paralítico, realmente él alabó la fe de ellos. Qué importante, ¿no? Vemos que el Señor puso la mirada en esos 4 hombres que hicieron semejante cosa para poder llevar a su amigo. Dice que Jesús vio la fe de ellos. En esto consiste, de alguna manera, la evangelización, traer a las almas a los pies de Cristo. Qué importante que nosotros tengamos esa determinación, ese espíritu persistente y esa fe persistente para no detenernos frente a los obstáculos que se nos puedan presentar. Traer al paralítico a Cristo conduce finalmente al gozo del trabajo alcanzado, realizado, hecho. El versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico que ya estaba a los pies del Señor sobre su lecho, Hijo, tus pecados te son perdonados. El objetivo se había cumplido, vencidas todas las dificultades, el enfermo está delante del único que podía hacer algo por él. Así que en ese momento Jesús va a pasar de la condición de maestro que estaba enseñando la palabra a la condición de Salvador
y a la condición de Dios, porque Él se estaba revelando a sí mismo. Las primeras palabras de Jesús realmente pudieron inquietar a la audiencia. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, esas palabras son siempre el comienzo del verdadero milagro divino en la vida de las personas. Porque en realidad el milagro más grande y lo que el Señor vino a traer por sobre todas las cosas es el perdón de los pecados y a través de ese perdón la salvación de nuestras almas. Jesucristo verdaderamente estaba dispuesto a hacer la obra. Este hombre estaba paralítico, pero el Señor sanará primeramente el alma y después el cuerpo. Hoy día notamos que esto está totalmente invertido, ¿no? Pareciera que solamente la preocupación mayor y más importante es la sanidad del cuerpo antes que la necesidad que tienen o que pueda tener el alma. Muchas veces los obstáculos están antes, es decir, aquellos que nos pueden impedir llegar, pero otras veces pueden estar después. Hablando del costo, una pregunta que surge aquí sería, ¿qué pagaría o quién pagaría el techo roto o el daño ocasionado? Fíjense ustedes que esto había sido una situación totalmente atípica. ¿Qué estaría pensando, tal vez podemos preguntarnos nosotros, el dueño de la casa? ¿Quién pagaría el arreglo? ¿Quién pagaría esta situación? Es que, pasándolo un poco al plano de lo espiritual y a nuestra experiencia, tenemos que reconocer que siempre hay un costo que pagar para que las personas puedan venir al Señor. El costo puede ser el costo de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi propia vida invertida al servicio del Señor y en favor de las almas que necesitan recibir la salvación. Por eso el Señor le dijo a aquellos que lo escuchaban en una oportunidad cuál era el costo de seguirle, ¿no es cierto? Tenían que calcular ese costo. Tenemos que saber que tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, nuestra propia vida para poder realmente servir y seguir al Señor y de esta manera ver la bendición de Dios, no solo en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que podamos llevarlos a los pies de Él. Los versículos del 6 al 11 muestran un poco cómo fue la atmósfera, el momento que se vivió allí en ese momento. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así, hablando de Jesús? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así dentro de vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los escribas estaban totalmente asombrados de las palabras de Jesús y pensaban en su corazón que estaba blasfemando, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero el Señor conocía los pensamientos de ellos, porque era el Señor, porque era Dios. Sabía lo que ellos estaban pensando. Y les dice, ¿qué es más fácil decir? Fue la pregunta que intrigó a los oyentes. Jesús no preguntó qué es más fácil hacer. Él dijo, sanar al enfermo parecía ser lo más fácil, o lo que resultaba a lo mejor más fácil, aunque sanar a un paralítico no era nada fácil, era una cosa imposible, por lo menos para los hombres. Cuando miramos esto, podemos entender que a muchas personas le atrae el ministerio de lo sensacional y la sanidad de los enfermos, que es uno de esos ministerios que atraen la atención. Pero el perdón de los pecados, siendo estos la causa de todos los males y una obra puramente divina, no es muy popular, no es muy buscado. Es muy mínima la cantidad de personas que se acercan al Señor
pidiendo ser perdonado de los pecados. La gran mayoría viene buscando un milagro, buscando una obra grande, buscando una manifestación del poder de Dios. Qué importante tal vez reflexionar sobre esto. Por eso es que debemos buscar y debemos ayudar a aquellos que están en necesidad. Muchas veces la persona tiene conciencia solamente de una necesidad. Tal vez ese mismo paralítico del texto que leímos pensaba que su necesidad solamente era la parálisis, era estar paralítico. Sin embargo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, antes de poder realmente sanarlo de la enfermedad. Qué importante. Jesús entonces realizó la obra completa, hizo las dos cosas. Le perdonó los pecados y sanó al paralítico. Qué maravillosa es la gracia de Dios, porque Dios quiere bendecir nuestra vida. El principal problema que tenemos y la principal enfermedad que tenemos es la del alma, es el pecado, porque es la que nos lleva a la perdición. Pero el Señor también conoce nuestras necesidades físicas y el Señor también es misericordioso para poder librarnos y para poder ayudarnos. Esto es lo que el Señor quiere hacer en cada vida que se acerca a Él. La obra completa en el alma, en la parte espiritual y también en la parte física. Ante la presencia de toda esa multitud, se levantó este hombre, tomó su lecho y se fue a su casa. Todos, dice el texto bíblico, que glorificaban a Dios y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Qué gloriosa es la bendición de Dios. Con qué gozo realmente alababan y glorificaban tal vez al Señor esas personas que vieron la manifestación del poder y de la gracia del Señor. Qué gran gozo produce la salvación de una persona que estaba perdida. Y dice la palabra que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Tenemos nosotros ese gozo de poder realmente traer a alguien a los pies de Cristo? Quizá podemos preguntarnos, ¿cuánto hace que no le hablamos a nadie del Señor? ¿Cuántas veces pasamos frente a personas que están con necesidades y tal vez no les hablamos de Cristo? Ni hacemos nada para poder ayudarles a poder llegar al Señor. Tal vez por su propia cuenta no van a venir solos. Su impedimento, este hombre era paralítico, pero a veces la parálisis puede ser interior, espiritual, y la persona no se va a acercar sola por sus propios medios. Y Dios puede usar nuestras vidas, que hemos recibido la bendición de Dios, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos recibido tal vez hasta milagros en nuestra vida, de poder, como hizo el buen samaritano, llegar a aquellos que necesitan, a aquellos que están en una situación que necesitan la salvación, la bendición de Dios sobre sus vidas. Que el Señor nos ayude, que podamos ver la gracia de Dios, que está dispuesto a obrar en nuestra vida y también a través de nuestra vida. Vamos a hacer una oración, todos unidos. Señor, te doy gracias por este momento que nos das para compartir tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, esta palabra nos habla también a nosotros y nos pone en la necesidad de poder realmente primero estar agradecidos por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, porque nos has salvado, nos has perdonado nuestros pecados, has sanado nuestras enfermedades, Señor, pero que ahora podamos tener compasión por aquellos que tal vez tienen necesidades de diversa clase, espiritual y física, para poderlos ayudar a que lleguen a tus pies de gracia. Tal vez habrá impedimentos, tal vez habrá obstáculos, tal vez habrá que pagar un costo, pero Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad, a tomar el ejemplo, Señor, de lo que nos habló la palabra, Señor, en este momento y poder realmente hacer la obra que tú quieres que hagamos al alcanzar a otros para que conozcan tu salvación. Señor, ayúdanos, bendice a cada uno de mis hermanos. Y si esta palabra ha inquietado algún corazón, Señor, que todavía no se ha acercado a ti, Señor, obra con poder para que pueda dar esos pasos que son de fe, Señor, para llegar a tus pies de gracia. Y si has tocado nuestros corazones, conociendo la necesidad de tantos, Señor, que nos ayudes y nos movilices para que podamos hacer algo en favor de aquellos que necesitan, que los traigamos, que los acompañemos, hasta que podamos ponerlos a los pies del Señor.
En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor, y para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios esté bendiciendo a cada uno. Los bendiga el Señor ricamente.